¿Alguna vez te dejaste llevar por la apariencia de un coche? ¿Solo para descubrir que era más fachada que potencia real? Hoy vamos a explorar 10 muscle cars de los años 60 que prometieron el cielo. Diseños increíbles, nombres imponentes, motores V8, pero que al pisar el acelerador dejaron mucho que desear. Estos coches clásicos que alguna vez quisieron dominar las calles terminaron siendo decepciones memorables. Y si tú, como nosotros, amas los clásicos americanos, dale like al video si alguna vez un coche te rompió el corazón con falsas promesas. Y suscríbete ahora para seguir descubriendo los secretos, las curiosidades y las historias más insólitas del mundo del automovilismo clásico. ¿Listos? ¡Comencemos! 1962. Dodge Dart 413. Max Wedge. Solo con escuchar su nombre, uno ya siente que está ante una bestia. Max Wedge. Sonaba a poder absoluto, a músculo puro, a una máquina hecha para dominar el asfalto. Y en los papeles eso era precisamente lo que Dodge prometía con el Dart de 1962, equipado con el temido motor 413 Max Wedge. Era la respuesta de Chrysler a la naciente guerra de los muscle cars, y llegaba con toda la intención de sacudir el mercado. El motor era un V8 de 6.8 litros, capaz de generar hasta 420 caballos de fuerza bruta. En pleno 1962, esa cifra era simplemente absurda. Nadie esperaba tanta potencia en un coche que, al menos en teoría, podías conducir hasta la tienda de la esquina. Pero esa era la trampa, porque aunque aceleraba como un demonio en línea recta, el resto del coche parecía no estar enterado de la fiesta. La tracción trasera era, por decirlo suavemente, una lotería. Y la suspensión, diseñada más para una pista de drag que para calles reales, convertía cada curva en una amenaza. Con el centro de gravedad mal distribuido y un chasis que no estaba preparado para contener tanta furia, conducir este Dart no era una experiencia emocionante. Era una experiencia peligrosa. Eso fue lo que rompió el corazón de muchos entusiastas. Porque por fuera, el coche tenía toda la pinta de un depredador. Por dentro, era una bomba de tiempo. La dirección era imprecisa, el agarre era casi inexistente, y la más mínima curva tomada con entusiasmo podía transformarse en un desastre. Pero no todo fue decepción. El Dart 413, Max Wedge, hizo historia en las pistas de aceleración. Era común verlo levantar una nube de humo blanco desde sus neumáticos traseros durante más de media cuadra. Un espectáculo brutal, si lo veías desde lejos, porque al volante era como montar un toro salvaje sin riendas ni control. Un dato curioso, muchos de estos coches ni siquiera venían con calefacción o limpia parabrisas. ¿La razón? Reducir peso para las carreras. Dodge ni siquiera intentaba ocultar que este coche no fue hecho para las calles, aunque se vendiera como tal. 1969. AMC AMX 390. En el papel, este coche parecía tener todo lo necesario para convertirse en un ícono de la era dorada del músculo americano. Un diseño compacto, deportivo, con solo 2 asientos, como los grandes coupés europeos, y un motor V8 de 6.4 litros que ofrecía 325 caballos de fuerza. AMC, una marca que siempre luchaba por hacerse notar entre gigantes como Ford, Chevrolet y Dodge, apostó fuerte con este modelo. Y aunque tenía garra, algo en su ejecución no terminó de cuajar. El gran problema del AMX 390 era el peso mal distribuido. Con ese enorme motor empotrado en un chasis corto, la parte delantera del coche se volvía insoportablemente pesada. Esa desproporción afectaba de forma directa la conducción. El coche se sentía torpe al girar, lento en la respuesta del volante y con una tendencia notable al subviraje. En otras palabras, entraba en la curva, pero no siempre salía con gracia. Los ingenieros intentaron equilibrarlo con ajustes en la suspensión y en la distribución del peso, pero la arquitectura misma del coche no ayudaba. Y aunque en línea recta podía acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 7 segundos, en un circuito o incluso en una carretera con curvas, el AMX 390 se transformaba en una experiencia exigente, a veces frustrante. No era un coche que perdonara errores, no era para principiantes. Un dato curioso y muy poco conocido es que AMC ofrecía un reloj especial dentro del habitáculo llamado GoPack Rally Clock, con cronómetro integrado. La idea era apelar al espíritu deportivo del conductor. Pero el problema era que, más que medir tu tiempo en la pista, terminabas midiendo cuánto tiempo te tomaba recuperar el control del coche después de cada curva.
Lo más triste es que el AMX tenía alma, tenía actitud. Incluso participó en carreras de resistencia y en drag racing con cierto éxito. Pero en el uso cotidiano, esa falta de equilibrio entre potencia y control lo volvió un coche difícil de amar plenamente. Muchos esperaban un rival directo del Corvette. Lo que recibieron fue una máquina temperamental, impredecible y para algunos incluso peligrosa. 1967. Chevrolet Camaro RS. Decir Camaro es invocar una leyenda. Un nombre que, desde su nacimiento, está tatuado en la memoria de generaciones enteras. Fue la respuesta directa de Chevrolet al Mustang. Y con su llegada en 1967, la guerra de los pony cars se encendió con furia. Pero lo que pocos quieren recordar o admitir es que uno de los primeros Camaro que salió al mercado fue también uno de los más decepcionantes. Sí, estamos hablando del Camaro RS con motor de 6 cilindros en línea, capaz de producir apenas 140 caballos de fuerza. Visualmente era un espectáculo. Líneas musculosas, faros ocultos, postura agresiva, todo gritaba poder, pero al girar la llave ese grito se transformaba en un suspiro. La frustración comenzaba en el primer semáforo. Mientras los conductores de Mustangs V8 o incluso de Chevelles dejaban una nube de humo en el asfalto, el pobre Camaro RS 6 cilindros apenas despertaba. Tenía alma de muscle car, pero corazón de sedán familiar. Lo que Chevrolet ofrecía era básicamente una carrocería feroz sobre un tren motriz manso. Y no es que el coche fuera malo. En realidad su conducción era suave, era eficiente para el uso diario y tenía un precio accesible. Pero eso no era lo que la gente esperaba cuando escuchaban el nombre Camaro. Los compradores querían agresividad, torque, adrenalina. Lo que recibieron fue un coupé que lucía como un depredador, pero se movía como un gato doméstico. Un detalle poco conocido es que esta versión tenía un carburador monobarril, algo insólito para un coche con aspiraciones deportivas. Además, su tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora rozaba los 13 segundos. Para un coche que prometía emociones fuertes, esa cifra era casi un insulto. Más que correr, parecía que el Camaro necesitaba permiso para acelerar. Y sin embargo, en los catálogos de 1967, Chevrolet lo vendía como la combinación perfecta de estilo y rendimiento. Claro, siempre y cuando tu definición de rendimiento fuera modesto pero constante. Y ahora cuéntanos tú, ¿alguna vez manejaste un Camaro de 6 cilindros? ¿Crees que Chevrolet hizo bien en ofrecer esta versión descafeinada? ¿O fue una traición al espíritu del muscle car? Déjanos tu opinión en los comentarios. 1965. Plymouth Barracuda. Este fue sin duda un coche adelantado a su tiempo, pero también fue víctima de ese mismo adelanto. Pocos recuerdan que el Barracuda se lanzó apenas 2 semanas antes del Ford Mustang. Sí, 2 semanas. Fue técnicamente el primer pony car, el que encendió la chispa. Pero mientras el Mustang se convirtió en una leyenda instantánea, el Barracuda quedó relegado a un segundo plano. Y una de las razones más dolorosas fue su rendimiento. En su versión más popular, el Barracuda venía equipado con un motor V8 de 273 pulgadas cúbicas, que ofrecía 180 caballos de fuerza. A simple vista, sonaba respetable. Pero en la práctica la historia era otra. La aceleración era perezosa, el torque escaso, y la respuesta al acelerador desesperante. Era un coche hermoso, con esa silueta fastback y la enorme luneta trasera envolvente, una pieza de ingeniería única en su época. Pero cuando tocaba pisar el pedal, el entusiasmo se diluía como humo. Y lo más frustrante es que la imagen vendía velocidad. Plymouth lo promocionaba como un coche para los jóvenes, con alma deportiva y espíritu rebelde. Pero al enfrentarse con rivales como el Mustang V8, el GTO o incluso algunos modelos de AMC, el Barracuda simplemente no podía seguir el ritmo. Tenía la apariencia, pero no el carácter. El modelo de 1965 intentó corregir algunos errores del año anterior, añadiendo mejoras cosméticas y ligeros ajustes mecánicos. Incluso se ofreció una versión Comando con 235 caballos, pero seguía sin ser suficiente para competir en serio. Y esa es la gran tristeza del Barracuda. Nació para liderar, pero terminó siguiendo. Un detalle fascinante que muchos ignoran. La luneta trasera del Barracuda era, en su momento, el vidrio más grande jamás instalado en un coche de producción en Estados Unidos. Una obra de arte que ofrecía visibilidad panorámica.
pero que también lo hacía extremadamente caluroso en verano. Belleza con consecuencias. 1969, Ford Torino GT. A primera vista, este coche parecía tener todo. Líneas agresivas, una silueta musculosa, faros dobles enmarcados en una parrilla imponente, y esa estampa inconfundible de coche listo para rugir en la autopista. No había duda. Visualmente era un auténtico muscle car, pero bastaba encender el motor de la versión base para que el hechizo se rompiera. El problema no era el diseño. El Torino GT era hermoso, con presencia y actitud. El problema era lo que Chevrolet y Dodge no perdonaban en aquellos años: un corazón débil. La versión de entrada venía equipada con un motor V8302 que apenas entregaba 220 caballos de fuerza. Para muchos, esa cifra podía sonar respetable, pero en un mundo donde los rivales superaban los 300 y hasta los 400 caballos, el Torino se sentía como un león sin garras. La experiencia al volante confirmaba la decepción. La aceleración era tibia, la respuesta al pedal perezosa, y esa promesa de poder que su diseño proyectaba se desvanecía en cuanto intentabas pisar a fondo. Era como si Ford hubiera disfrazado un coche familiar con ropa de corredor. Y lo más curioso es que muchos compradores cayeron en la trampa del diseño. Compraron el coche esperando músculo y recibieron algo mucho más civilizado. La Ford, para su defensa, ofrecía versiones más potentes del Torino, con motores 390 y 428 Cobra Jet, que realmente merecían el apellido GT. Pero esas versiones eran costosas, difíciles de encontrar, y poco promocionadas en comparación con el modelo base. Y el daño ya estaba hecho. El Torino GT de 302 se convirtió en símbolo de una promesa no cumplida. Un coche con cuerpo de atleta y alma de oficinista. 1969. Chevrolet Chevelle Malibu 307. A finales de los años 60, tener un de este en el garaje era motivo de orgullo. Era un coche que hablaba fuerte, incluso antes de encender el motor. Las versiones SS con sus motores 396 y 454 eran auténticas bestias de la carretera, con un rugido que podía helarte la sangre y una presencia que nadie se atrevía a ignorar. Pero entre todos esos titanes, había una versión que llevaba la misma carrocería, la misma postura, incluso los mismos detalles cromados, pero escondía algo muy distinto bajo el capó. A simple vista, podía pasar perfectamente por un muscle car de alto calibre. Compartía gran parte del diseño exterior con el mítico SS, y para el ojo poco entrenado era casi indistinguible. Pero el motor, el motor, era un V8307 de apenas 200 caballos de fuerza. Más que un músculo, era un suspiro. Y para muchos fue una gran decepción. Este coche fue pensado para ofrecer estilo sin el precio ni el temperamento salvaje de sus hermanos mayores. Chevrolet lo diseñó como una opción más accesible, más suave, más familiar. Pero lo que vendieron, especialmente con esa estética agresiva, fue una promesa de performance que nunca llegaba. El Malibu 307 tenía alma de coche de paseo, y eso, para un joven de 1969 con sueños de velocidad, era casi una traición. Lo más doloroso es que muchos compradores se dejaban llevar por las apariencias. Veían un Chevelle con ruedas anchas, molduras deportivas y pintura brillante, y asumían que era un cohete. Pero al acelerar, descubrían que estaban conduciendo algo más cercano a un Impala modesto que a un muscle car hecho y derecho. Un detalle poco conocido es que el motor 307 fue diseñado más para eficiencia que para potencia. Era confiable, sí, económico también, pero no tenía el carácter rebelde que definía a la era. No te empujaba contra el asiento, no hacía vibrar el suelo. Solo cumplía su función, como un empleado que llega puntual y nunca se queja. Y eso, para un Chevelle, simplemente no era suficiente. Ahora queremos saber de ti. ¿Alguna vez te pasó que compraste un coche por su apariencia y luego descubriste que no era lo que parecía? ¿Qué opinas del Chevelle Malibu 307? Escribe tu historia en los comentarios. 1966 Oldsmobile Toronado. Este fue un coche valiente, revolucionario, único en su especie. El primer coche estadounidense de tracción delantera desde la década de 1930. Un torbellino de innovación, diseñado con ambición desmedida. Pero a veces, incluso los pioneros más brillantes tropiezan con el peso de su propia visión. El Toronado no solo era un coche grande, era gigantesco. Pesaba cerca de 2 toneladas,
lo que ya de por sí lo ponía en desventaja frente a la mayoría de los muscle cars contemporáneos. Y sin embargo, bajo su capó dormía un motor V8 de 7.0 litros, el famoso Rocket 425, capaz de generar 385 caballos de fuerza. Los números impresionaban, el diseño impactaba, y la idea de un muscle car de tracción delantera sonaba a ciencia ficción. Pero cuando llegaba el momento de conducirlo, la ilusión se desinflaba. El problema no era el motor ni la tecnología, era la física. El peso del coche, sumado al sistema de tracción frontal, generaba una conducción torpe, con tendencia al subviraje y una sensación constante de que el coche estaba luchando contra sí mismo. La aceleración, aunque respetable en cifras, se sentía lenta, y en las curvas el Toronado parecía más un transatlántico que un deportivo. Aún así, hay que reconocerle su audacia. El diseño exterior era futurista, con líneas limpias y un frente agresivo. La cabina ofrecía lujo, confort y detalles que parecían sacados de un concept car. Incluso ganó el premio Coche del Año de Motor Trend en 1966. Pero nada de eso podía cambiar la experiencia detrás del volante. Era como intentar bailar tango con botas de concreto. Un dato curioso: el Toronado fue tan innovador que General Motors tuvo que diseñar una transmisión completamente nueva, la Turbo iDramatic 425, específicamente para soportar el par motor en un sistema de tracción delantera. Fue una hazaña de ingeniería, para un coche que no lograba convertir esa hazaña en emoción pura. 1968. Mercury Cougar XR7 GT. Este coche fue concebido como la alternativa refinada al rugido crudo de los muscle cars tradicionales. Un coche que quería combinar elegancia, confort y potencia en un solo paquete. Y en papel, tenía los ingredientes para hacerlo: un diseño sofisticado, detalles interiores de lujo y la insignia GT prometiendo deportividad. Pero en la práctica, lo que entregó fue una experiencia tibia, atrapada entre dos mundos. Mientras su primo más famoso, el Ford Mustang, conquistaba corazones con agresividad y respuesta inmediata, el Cougar parecía no saber del todo qué quería hacer. El acabado XR7 ofrecía detalles de alta gama: molduras cromadas, relojes estilo reloj suizo en el tablero, y un interior que rozaba lo artesanal. Pero bajo todo ese esplendor, el motor no contaba la misma historia. Incluso en su configuración GT, con motores V8-302 o 390, el Cougar carecía del temperamento feroz que la gente esperaba de un coche con esas credenciales. Su aceleración era moderada, su manejo más cercano al de un coche de lujo que al de un deportivo, y su comportamiento en curvas, digamos que invitaba más a un paseo elegante que a una conducción apasionada. Y eso fue precisamente lo que lo condenó, porque en 1968 los conductores no querían refinamiento, querían emoción, querían rugir en los semáforos, sentir el latido del motor en el pecho, ganarle al Camaro o al GTO en la salida de cada luz roja. El Cougar, con su aire de gentleman driver, simplemente no encajaba. Un detalle interesante: Mercury apostó fuerte por el marketing del Cougar, incluso ganando el premio Coche del Año en 1967 con su debut. Pero para 1968, la magia ya empezaba a desvanecerse. Y aunque la versión XR7 GT pretendía añadir más picante a la receta, terminó siendo más adorno que sustancia. 1967. Buick Grand Sport 340. En el mundo de los muscle cars, el nombre Grand Sport tenía peso. Sonaba a poder, a estilo, a velocidad. Buick lo había convertido en un emblema de respeto, una insignia que aseguraba que el coche que la llevaba no era un juguete, sino una máquina hecha para devorar asfalto. Pero en 1967 algo cambió. Llegó al mercado el Grand Sport 340, una versión de entrada que, aunque vestía el mismo traje, no tenía la misma alma. Este modelo venía equipado con un motor V8 de 340 pulgadas cúbicas, produciendo 260 caballos de fuerza. Una cifra que, en cualquier otro contexto, habría parecido sólida. Pero en plena guerra de potencia de los años 60, donde sus competidores directos ofrecían 300, 350 o incluso más de 400 caballos, ese número simplemente no bastaba. Y lo peor no era solo la falta de potencia, era el peso. El Grand Sport 340 era un coche pesado, robusto, con una carrocería más orientada al confort
que al rendimiento puro. Eso significaba que su relación peso-potencia era pobre. Aceleraba con pereza, sus reacciones eran lentas, y su manejo carecía del nervio que uno esperaba al ver el logo GS en el guardabarros. Muchos compradores se sintieron traicionados. Pagaban por un coche con estampa de Muscle Car, con la herencia de los poderosos GS400, pero recibían algo que se sentía más cercano a un sedán disfrazado. 1966. Pontiac Tempest Sprint. En plena mitad de los años 60, Pontiac era sinónimo de poder. La marca había desencadenado el fenómeno del Muscle Car con el GTO, y sus motores VE8 rugían en las calles como bestias hambrientas. Fue en ese contexto de exceso, velocidad y ruido que nació el Tempest Sprint, con un motor de 6 cilindros. Sí, leíste bien. La idea no era absurda. Pontiac buscaba ofrecer una alternativa más ligera, ágil, casi europea en su comportamiento. Equiparon el Tempest Sprint con un motor de 6 cilindros en línea de 4.1 litros, capaz de entregar 207 caballos de fuerza, una cifra nada despreciable para un 6 cilindros aspirado en aquel entonces. Incluso venía con árbol de levas en cabeza, algo bastante avanzado para la época. La intención era clara: ofrecer deportividad a través del equilibrio, no de la brutalidad. Pero el problema fue que el público no quería equilibrio. Quería rugidos, quemar rueda, ganar carreras callejeras. Mientras el GTO ofrecía V8 de 389 pulgadas y cifras de potencia que superaban los 360 caballos, el Tempest Sprint simplemente no lograba emocionar. Su aceleración era decente, sí. Su manejo era preciso, también. Pero el corazón del Muscle Car de aquella época no latía al ritmo de la ingeniería racional. Latía con octanos y torque desmedido. Y en ese campo, el Tempest Sprint no tenía mucho que decir. Muchos compradores, seducidos por su estética atractiva, que era prácticamente la misma del Le Mans y del propio GTO, se llevaban el Sprint esperando una experiencia similar. Pero al volante, la decepción se hacía evidente. No era un mal coche. De hecho, era uno de los 6 cilindros más refinados jamás producidos en Estados Unidos. Pero no era lo que prometía su imagen. Y ahí los tienes. 10 muscle cars de los años 60 que parecían bestias, pero que en la práctica no cumplieron lo que prometieron. Coches que nos enamoraron con su diseño, pero nos rompieron el corazón con su rendimiento. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos modelos te decepcionó más? ¿Hay alguno que defenderías a toda costa? Déjanos tu comentario. No seas solo espectador. Sé parte activa de esta comunidad que respira gasolina, historia y memoria. Y si quieres ver el otro lado de la moneda, haz clic ahora en el próximo video donde te mostramos los muscle cars más brutales de 1969. Coches que sí entregaron todo lo que prometieron. Y un poco más. Te prometo, ese video te va a hacer vibrar. Nos vemos ahí.